que vamos a orar, si les parece, y vamos a dar comienzo a lo que nos toca en esta mañana. ¿Sí? Oremos. Padre, queremos venir a ti, Señor, una vez más para darte muchas gracias por esta posibilidad nueva que nos da de poder encontrarnos, Señor, de poder estar juntos, de poder disponer nuestros corazones para que estén delante de ti, delante de tu palabra, Señor, y poder así ser alentados, Señor, guiados por ella, y también, ¿por qué no?, confrontados, Señor, si es que en algún punto estamos variando nuestro pensamiento de acuerdo a ella, Padre. Por eso queremos agradecerte, Señor, porque tenemos esta enorme posibilidad y privilegio, y queremos rogarte por nuestras almas, por nuestras vidas, por nuestras mentes, nuestras realidades, Señor, para que así podamos ver en ti, Señor, la verdad del Evangelio. Te damos gracias, Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta hora, y que podamos estar atentos, Padre, a ti y a lo que tienes para nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Hoy vamos a comenzar a meditar un poco más sobre estos mandamientos que fueron una vez dados a los hombres en los tiempos antiguos, pero como nosotros ya hemos aprendido, siguen siendo vigentes para nosotros en estos días, ¿no? Para todo el pueblo de Dios. No solamente aquí en esta iglesia local, sino en todos lados en donde el Evangelio es predicado. Debiera haber un pensamiento que nos haga, que nos convenza o nos persuada permanentemente que esa ley de Dios todavía es vigente y que va a seguir siendo vigente en la vida del pueblo de Dios hasta que el Señor lo diga, ¿no? El domingo pasado nosotros vimos acerca de este extenso y gran tema que son los mandamientos, una introducción a modo de, o con el propósito de entender de alguna manera y preparar nuestros corazones para poder comenzar a ver detenidamente cada uno de los mandamientos, ¿no? Y decíamos que para tener una buena forma de largada en esta carrera, digamos, el tema que necesitábamos ver era sobre la obediencia. Sabemos que cuando el Señor envía los mandamientos por medio de Moisés al pueblo antiguo, al pueblo de Israel, los da para que ellos puedan ver dónde estaban sus pecados, dónde estaban sus faltas frente a Dios, y eso tenía como consecuencia una obediencia. Porque nos podríamos preguntar de qué valen las leyes, ¿no? De qué valen las normas judiciales, de qué valen las normativas en general que se pueden dar en un país o en un estado si nadie las obedece. ¿Para qué están? ¿Cuál es el sentido con el cual se da una norma, ¿no? ¿Para qué se pone un semáforo en la esquina si nadie lo va a obedecer? Entonces, de alguna manera, cuando la ley moral, el decálogo, estos 10 mandamientos que Dios da al pueblo de Israel, el Señor lo da con ese fin, que haya una obediencia. Y en este caso, la obediencia es el valor, digamos, esencial que debe haber en todo hijo de Dios cuando recibe esos mandamientos de amor. Por eso decimos que la ley de Dios es vigente, ¿no? Todavía aplican los hijos de Dios en esta época. Y no solo porque obedeciendo vamos a alcanzar la salvación, sino que el obedecer es una consecuencia de un corazón que ha sido cambiado, ¿no? En donde ahora, al ser salvos, amamos esa ley, la cual un día no andábamos ni queríamos, pero que ahora la tenemos como aquello que viene a ser el canal por el cual yo fui salvo. Porque viendo esa ley podía ver mi transgresión hacia Dios. Y al ver esa transgresión que había hacia Dios, Él me llevó a Cristo. Entonces esa ley fue
el ayo, ¿no? Esa ley fue el canal para llegar al Señor. Así que ahora quiero esa ley. Ahora amo esa ley. Lo digo a modo de afirmación, pero también lo podemos decir a modo de pregunta. Ahora amo esa ley. Ahora quiero esa ley. La aprecio. Busco cumplirla. No porque quiera quedar bien con Dios. Esto tiene que quedar claro, hermanos. La salvación es por fe, ¿sí? No hay otra cosa. Pero dentro de esa fe está involucrada esa ley que un día me llevó a Cristo y que ahora, por amor a la ley, por amor a Cristo, cumplo de manera natural esa ley. Entonces, si ahora la aprecio y busco cumplirla, está bien. Está bien para mi corazón. Pero como bien decíamos, no podemos obedecer tampoco algo que no conocemos, ¿no? Así que, hermanos, hoy nosotros vamos a comenzar con el primer mandamiento, pero recordemos, tengamos siempre en cuenta, en cada mandamiento que vamos a ir transitando a lo largo de los domingos por delante, la premisa que vimos el domingo pasado tiene que estar vigente, ¿no? Tenemos que recordar el hecho de que debemos obedecer. Y no a la fuerza o empujados o tiranamente de parte de Dios hacia nosotros, sino que debiera ser natural el obedecer al Señor. Teniendo en cuenta esto, que hablamos el domingo pasado, vamos a entrar en el primer mandamiento. El primer mandamiento, ¿ustedes recuerdan cuál es el primer mandamiento? No tener dioses ajenos. Bien, no tendrás dioses ajenos delante de mí. A veces tenemos los mandamientos presentes, pero quizás a veces un poco desordenados, ¿no? Yo siempre digo, bueno, si el Señor nos puso de tal manera y de una manera cronológica, tiene que tener un sentido. A veces no lo tenemos cronológicamente, ¿no? O uno detrás del otro bien ordenados, pero sí tenemos un concepto de cada uno de ellos y eso es bueno. Es preferible tener un concepto, aunque no sea ordenado, que no tener el concepto. Pero de alguna manera el Señor empieza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto lo vamos a encontrar en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 3. Pero cuando empieza el libro de Éxodo, en el primer versículo, en boca de Moisés, el Señor dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es lo primero que evoca el Señor, lo primero que pone de manifiesto en los primeros dos versículos. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo. Y entonces le presenta al pueblo una posición, la posición de Dios, le muestra el poderío de Dios, le muestra la salvación al pueblo de Israel, quitándolo de la servidumbre, la cual ellos estaban viviendo en el pueblo de Egipto, y quitándolos de esa posición para llevarlos a la tierra prometida. Así que Dios en el versículo 2 lo que está diciendo es, yo soy Jehová tu Dios. Presten atención a lo que viene por delante, porque no lo está diciendo cualquiera, sino que lo está diciendo Dios mismo. Aquel que tuvo el poder para quitarte de la servidumbre y de la esclavitud en la cual estabas, ¿no? Bueno, eso es lo que está queriendo decir. Te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bueno, Dios, que sos tan poderoso, que nos sacaste y que de alguna manera reconocemos eso a pesar de nuestros pecados actuales en el desierto. ¿Qué tenés para decirlo? Bueno, en primer lugar, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que empieza revelando esa ley de Dios, ¿no? Lo que el Señor quiere que el pueblo sepa, que supiera en ese tiempo y que sepamos hoy, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿por qué Dios dice esto, no? ¿Por qué empieza así? Es algo contundente lo que dice, es algo tajante, es algo fuerte, es algo importante, pero porque
Pero él puede empezar así, con este concepto pesado para ellos, pesado en el buen sentido, porque eso lo pone dentro de un concepto de entendimiento pleno y absoluto de que aquel que está diciendo esto es quien en el pasado los quitó de esa servidumbre. Este pueblo estaba, le estaba llegando estos mandatos, esta ley moral en este momento por medio de Moisés ahí en el Sinaí, pero también Moisés repite estos mandamientos cuando el pueblo estaba por entrar en la tierra prometida, ahí en Deuteronomio 5. O sea que era algo que los acompañaba todo el tiempo. Eran pensamientos de Dios, de aquel que tuvo el poder para quitarlos de ese lugar y que tenía el poder de llevarlos a la tierra prometida. Entonces arranca diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento que nosotros vamos a transitar y entiendo nos va a llevar este domingo y el domingo próximo. Pero en primer lugar, cuando entramos al mandamiento, hay algo muy interesante para ver en este primer mandamiento. Y lo interesante, no sé, quizás ya lo pudieron ver, porque es una frase corta, pero es una frase que tiene una precisión con respecto a quién está apuntado, ¿no? ¿A quién está apuntado este mandato? Lo interesante es que se formula en la segunda persona del singular. Todos fuimos al colegio y creo que alguno se va a acordar. ¿Cuál es la segunda persona del singular? No escucho nada. Tú. Muy bien. Yo, tú, él, tú. Singular. Muy bien. Dice, no tendrás. No tendrás. ¿Quién? Tú. No dice no tendrán de manera general. No tendrán todo el pueblo. Si bien tú más tú más tú más tú forman un nosotros, si bien es así, el mandamiento está dado de manera personal. Dice, no tendrás de manera personal, ¿no? Dioses ajenos delante de mí. No está dado en un todo, como si fuera para muchos, sino que está dado de manera particular. En particular para cada uno. ¿Y por qué? Porque este mandamiento tiene la intención de ser dirigido al corazón de cada uno de nosotros. Si viniera Dios aquí hoy, o el mismo Cristo se parara delante nuestro y nos dijera, no tendrás Tati, no tendrás Santi, no tendrás Javi, no tendrás Juan, dioses ajenos. Estaría haciendo... estaría diciendo exactamente lo mismo que le dijo al pueblo de Israel. No tendrás. Era a Moisés, era a Aarón particularmente, era a todos los levitas particularmente, era a todos los que estaban ahí. De manera particular, uno por uno. Ninguno de ellos tenía que tener otro Dios. No tendrás, dice. Vos, hermano, no tendrás. Yo, hermano, no tendré dioses ajenos delante del Señor. Así que cada uno en particular debemos recibir este mandamiento. A veces nosotros solemos tomar los privilegios que Dios nos da como hijos de Dios, las bendiciones espirituales que tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, la salvación que nos ha dado, ¿no? Pero solemos derivar el cumplimiento de los deberes que tenemos para con Dios en otros, o hacerlo de manera general. Si el Señor nos manda que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Ah, sí, es un concepto que, sí, claro, es un mandamiento. Lo tengo claro en mi mente. Pero es mucho más profundo. Porque te está diciendo que en tu corazón, puntualmente, no tenés que tener dioses ajenos delante de Él. Esto va para mí. Y va para vos puntualmente.
para cada uno de nosotros. Es algo personal. Esto se expresa de esta manera para que toda persona sepa y le quede bien claro que va a ella concretamente. Concretamente. Y entonces así entramos en el mandamiento, ¿no? Vemos que es un mandamiento que va delante de todos los demás. ¿Y por qué será así? Bueno, entiendo que es porque es el fundamento de toda religión cristiana. O sea, si yo no tengo a Dios como mi Dios, si no lo considero, si pongo otras cosas por delante de Él, entonces es muy probable que no entienda todo lo que sigue. Es el fundamento de una religión cristiana y verdadera. Es el puntapié inicial, ¿no?, de un buen entendimiento de los demás mandamientos. ¿Cómo puedo considerar el no codiciar si no considero de dónde viene o de quién viene? Por ejemplo, ¿no?, por decir alguno de los mandamientos. Nosotros tenemos que entender que es Dios quien habla. Lo dice en el primer versículo, ¿no? Y habló Dios todas estas palabras. Lo que venía diciendo en el capítulo 19 y lo que va a decir con respecto a los mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo. Es Dios quien está hablando y es Dios quien pretende colocarse en el centro del corazón del hombre para que este hombre sea el receptor de su ley. Esa es la intención del primer mandamiento. Si nosotros tuviéramos que sintetizar de alguna manera el primer mandamiento, podríamos decir que el deber es santificar a Dios en nuestros corazones. Cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, como Javi muy bien nos explicaba hace unos miércoles atrás, cuando en la oración dice: santificado sea tu nombre. Cumplir este mandato es parte de la santificación del nombre del Señor que hacemos en nuestras vidas. Santifico su nombre no teniendo dioses ajenos delante de mí, no teniendo a otro Dios por mi Dios, sea cual fuere y sea lo que fuere que ronda en mi vida. Darle la prioridad por encima de todo lo creado, por encima de todos los seres y por encima de todas las cosas, es santificar a Dios en el corazón. De alguna manera este mandamiento nos está aclarando varias cosas a la vez. Es una pequeña oración corta, 5 o 6 palabras, pero nos está diciendo muchísimo. Y es muy necesario que nosotros podamos verlo, ¿no?, porque es la esencia de este mandato. Nos está diciendo, primero, que debemos tener un Dios. Me refiero a la cantidad, ¿no? Uno. Y que tenés que tener un Dios. No, perdón, no en primer lugar a la cantidad, sino que tenés que tener un Dios. Debemos tener un Dios. Es necesario que tengamos un Dios. Y ahora sí, con respecto a la cantidad, es necesario que tengamos uno. Solo uno. No tendrás dioses, dice el mandamiento. Y hasta ahí vamos a ver hoy. La semana próxima veremos la segunda parte, ajenos delante de mí. Pero nos está diciendo que debemos tener un Dios, que solo debemos tener uno en cantidad, que debemos tener un Dios por Dios nuestro. Y que no debemos tener ningún otro. Ahora dice, bueno, pero está diciendo lo mismo. Si nosotros logramos discernir de alguna manera estas 4 posiciones, van a ver que no es lo mismo. Debemos tener un Dios. Bueno, Dios pretende ser nuestro Dios. Y muchos dicen, sí, creo en un Dios, creo en alguien superior, creo en algo especial, creo en una fuerza, creo en un espíritu, creo... Bueno, Dios dice, debes tener un Dios. Y debe ser uno solo el Dios que tengas. No varios, no invenciones,
No idolatrías otras cosas, sino un solo Dios. Cuando tengas un Dios y cuando ese Dios sea solamente el único en tu mente, entonces vas a tener a ese Dios por tu Dios. Y no vas a tener a ningún otro. Eso es lo que de alguna manera está tratando de explicar el primer mandamiento. No tendrás dioses. Con minúscula está puesto en la Biblia. O sea, no es el Dios en el cual creemos. No es el Dios con mayúsculas, sino es un diosecito. Otra cosa que va dando vuelta en mi mente o en mi vida. El mandamiento nos deja claro que debemos tener un Dios. En 2 de Samuel, capítulo 22, 32, dice, ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Quién es Dios si no solo Jehová? El pueblo sabía quién era Jehová, el pueblo sabía quién era Dios, cómo era su Dios, cuál era su Dios, en el Dios en el cual confiaban, lo tenían muy claro. Así todo viene un mandato, viene un mandato de parte del Señor. No tendrás dioses. El pueblo sabía que Dios era Jehová, un Dios en 3 personas, que ese es el Dios verdadero, el Dios vivo y eterno, y nosotros a Él debemos tener por Dios nuestro, ¿no? Ahora, dentro de este campo, de esto dentro de lo que nos está diciendo este primer mandamiento, como les decía, hoy nosotros vamos a desarrollar, no hoy, pero entre hoy y el domingo próximo, si Dios permite, vamos a desarrollar 2 mensajes. Hoy vamos a hablar de cómo tenemos a Dios por Dios nuestro. ¿De qué manera nos damos cuenta si al Dios que creo lo tengo por Dios mío, personal? Y en el próximo domingo vamos a ver que no debemos tener ningún otro. O sea, Dios es con minúscula, ajenos delante de mí. Ahora, ¿cómo tenemos a Dios por nuestro Dios? ¿Cómo tenemos a Dios por Dios nuestro? Porque yo puedo decir, sí, tengo a Dios. De alguna manera podemos ver 8 puntos rápidos con los cuales cada uno de nosotros tendrá algunas herramientas para poder ver con claridad si verdaderamente Dios es tu Dios. Si Dios es nuestro Dios. Ahora, claro, si yo o cualquiera entre nosotros nos preguntáramos, ¿no? O a cualquier cristiano se le preguntara esto, ¿es Dios tu Dios? Bueno, rápidamente contestaría, sí, claro. ¿Cómo Dios no es mi Dios? ¿Cómo me preguntas eso? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Qué clase de pregunta es esa, no? Me ofendés con lo que me estás diciendo. Pero tengo que recordarte que esta es una pregunta más profunda de lo que parece. No es el simple convencimiento de que creo en un Dios, sino que ese Dios al cual crees tiene que ser tu Dios en todo sentido. Al joven rico se le dijo, ¿no? Los mandamientos sabes, no matarás, no hurtarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio. Fue la conversación que tuvo Jesús con el joven rico. A lo cual respondió, todo esto lo he guardado, ¿no? Desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven sabemos que se fue triste porque su falso Dios, con minúscula, estaba por delante de lo que Cristo le estaba diciendo. Por lo tanto, no era verdad que estaba guardando los mandamientos. Ya en el primero tenía varios problemas. Él creía que su Dios, que el Dios en el que creía era su Dios, pero en la práctica no era su Dios. Entonces no estaba guardando los mandamientos. Hermano, así puede ser, ¿eh? En tu vida y en la mía, lamentablemente. Así puede estar pasando.
si no comprendemos la importancia y la profundidad, ¿no?, de este mandamiento. Podés encontrarte pensando que no tenés nada más alto que Dios en tu vida, pero en realidad estás pecando contra Dios. Y es tan sutil la diferencia, es tan finito el no poder verla, que uno se puede encontrar el pecado en pecado y no estar dándose cuenta. Entonces, ¿cómo tener a Dios como Dios nuestro? Bueno, rápidamente vamos a citar 8 puntos, espero que nos dé tiempo para poder hacerlo. Y si ustedes pueden anotarlo o recordarlo, sería bueno, porque estas son las herramientas que nos va a hacer notar si Dios es nuestro Dios. En primer lugar, rápidamente podemos decir que tener a Dios como Dios nuestro es reconocerlo como Dios. Solamente nosotros vamos a tener a Dios como Dios nuestro cuando reconocemos desde el fondo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, no desde algo superficial, desde una religión barata, o solamente en el tiempo que vengo y me congrego, cuando estoy con los hermanos, sino cuando reconozco desde el fondo de mi corazón que Él es el único Dios y que no hay otro Dios como Él para mí, de manera particular. El Salmo 89:6 dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Y en el original dice, ¿quién entre los ángeles? ¿No? El cielo, la ilustración es el cielo, los ángeles, el Señor. ¿Quién entre esos ángeles, no? ¿Se igualará a Jehová? Nadie. La pregunta es retórica. Nadie puede igualarse a Dios en sus obras. Sabemos, Él creó el mundo de la nada y como dice Job, cuelga la tierra sobre la nada, ¿no? En Job 26. Cuando nosotros estamos convencidos de que esto es así, lo confesamos con nuestra boca, lo suscribimos con nuestra mano, como aquel que firma un contrato y dice, sí, esto es así, lo voy a vivir así, lo voy a cumplir así, porque estoy convencido de esto. Él es el único Dios verdadero y que nada se le compara, entonces ahí Dios empieza a ser nuestro Dios con todo lo que eso significa. El hecho de reconocer a Dios no solamente encierra un entendimiento básico de grandes verdades del Evangelio. Reconocer a Dios es mucho más que eso. Es mucho más que entender grandes doctrinas. O pocas o muchas doctrinas, no importa la cantidad. Reconocerlo es saber perfecta y conscientemente quién es Dios, qué es, qué desea para mí, qué busca de mí, qué pide de mí, a dónde pretende llevarme. Porque todas esas cosas van a hacer que yo camine en esta vida de acuerdo a lo que Él dice. Pero entre todo esto debe, este reconocerlo debe empujarme a vivirlo, a vivir a Dios. A entender y a vivir a Dios, ¿no? Los jóvenes de hoy en día tienen me venía recuerdo, tienen una frase que dice, la revivís, oh, mirá cómo la vivís, o algo así, ¿no? La revivís. Bueno, como que uno está muy compenetrado con eso, ¿no? Está muy efusivo con eso, está ahí, Bueno. A eso me refiero, a vivir a Dios, de esa manera. Viví a Dios. Lo conozco bien, lo reconozco en mi vida y lo quiero voluntariamente vivir. Quiero vivir a Dios. Eso es reconocer a Dios.
Pero en segundo lugar, rápidamente, tener a Dios como Dios nuestro es elegirlo. Elegir a Dios. Escogeos hoy a quién servir, dice Josué, ¿no? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Hay una elección? Sí. Josué decidió elegir a Dios para servir. Hay una diferencia, ¿no? Entre la razón de un hombre que aprueba a Dios, que dice creer en Dios, y otra distinta, que la voluntad lo elija. A veces uno dice, sí, creo a Dios, pero mi voluntad no elige hacer lo que Dios dice, o vivir lo que Dios dice. La religión sabemos que no es algo místico, no es algo mágico, se trata de fe, ¿no? Y es una elección, de alguna manera. Y claro que para toda elección primero tengo que conocer lo que se elige. Lo mismo que para un matrimonio, yo debo conocer a la persona con la cual voy a tomar un compromiso el día de mañana. Los dos deben conocerse, deben conocerse. Con Dios igualmente es así, ¿no? Debemos conocer sus atributos, debemos conocer la fidelidad de sus promesas, su misericordia, y debemos conocerlo en Cristo. Nosotros en Cristo podemos ver claramente a Dios. Quien me ha visto a mí, dice el Señor Jesús, ha visto al Padre. Pero tengo que aclarar, hermanos, que esta elección no es una elección como la que nosotros entendemos para salvación. No estoy hablando de eso. No estoy diciendo que el hombre elige a Dios, porque la palabra dice lo contrario, ¿no? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, dice el Señor. Por lo tanto, no estoy hablando de esa elección para salvación. Estamos hablando de una elección natural en todo hijo de Dios, de buscar a Dios y de vivir a Dios. A ese Dios del mandamiento, ¿no? Un Dios que me encamina, un Dios que ahora me acompaña, un Dios que me sostiene, porque tengo en ese gran Dios el objeto en el cual reposa mi vida y mi corazón. Entonces es una elección natural de alguien que ya fue salvo en elegir a Dios. No es una elección para salvación, no estoy hablando de eso, sino lo que ahora debe pasar en el corazón del Hijo de Dios. Aquel que ha elegido a Dios de esta manera se dedica a Dios en vez de dedicarse a otras cosas. Por eso, tener a Dios por nuestro Dios es elegirlo. En tercer lugar, tener a Dios por nuestro Dios es pasar a formar parte de un pacto solemne con el Señor. Como en el matrimonio también, ¿no? Volviendo a la figura del matrimonio. Tras esa elección y ese conocimiento, en un tiempo anterior al casamiento, bueno, llegan a un día preciso en donde conforman un pacto entre esas dos personas, ¿no? De amarse, de respetarse, de tolerarse, de soportarse, de cuidarse en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la alegría, cuando hay, cuando no hay. Es un pacto. Como dice el Señor en Isaías 55:3, ¿no? Haré pacto, o haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. Es un pacto eterno. Así también nosotros sellamos un pacto también con Él y generalmente renovamos ese pacto que Dios será nuestro Dios. ¿En qué momento de la vida de la iglesia? En la cena del Señor. Estamos renovando el pacto. Que es como un sello, ¿no? Que nos vincula a Dios y nos mantiene cerca de Él. Siempre cuando compartimos la cena pensamos en eso, en el pacto que el Señor hizo con nosotros y que por su gracia estamos incluidos en ese pacto. Entonces, tener a Dios por nuestro Dios es pasar a formar parte de ese pacto solemne con Él. En cuarto lugar, tener a Dios por Dios nuestro es adorarlo o reverenciarlo, que es lo mismo.
Y cuando hay reverencia en el corazón de los cristianos, cuando hay reverencia, esa es la muestra más evidente de la estima que tenemos por Dios. Cuando la reverencia es pobre o directamente no hay reverencia, entonces no estamos estimando a Dios. No lo estamos estimando, no lo estamos adorando. Mi corazón está siendo irreverente de alguna manera. La adoración consiste en postrarnos, ¿no? De corazón, digo. Si es de rodillas, está bien, pero digo postrarse de corazón ante Él y alabar al Señor. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, ¿no? Dice el Salmo 29. Nosotros sabemos por la palabra que Dios es un Dios celoso de un verdadero adorador, ¿no? Y esto de alguna manera nos hace pensar que Él recibe la adoración, no de cualquiera, sino de aquellos que lo reverencian y que le aman. Y no está dispuesto a compartir esa adoración con ninguna otra criatura más que con su pueblo. Porque teóricamente su pueblo lo reverencia porque lo ama y porque obedece sus mandatos. Entonces Él acepta esa adoración. Nosotros estamos muy acostumbrados a los gobernantes, a los jueces, a aquellos que tienen alguna jerarquía política, que pueden tener cierto respeto, pueden tener cierta veneración civil, por decirlo así de alguna manera, pero solo Dios recibe una adoración religiosa. Es otra adoración, es otra cosa. Entonces tenemos a Dios por Dios nuestro cuando lo adoramos y lo reverenciamos. Cada uno puede ir analizando en su corazón si está pasando así, ¿no? En quinto lugar, tener a Dios por Dios nuestro es temerlo. Ya hemos hablado bastante en tiempos anteriores de lo que es el temor a Dios. Bastante hemos hablado. Y que si no hay temor a Dios, difícilmente vayan a suceder otras cosas. Este temor de Dios es simplemente, o casi simplemente, para decirlo rápidamente, tenerlo siempre presente, en todo momento. Quien está temiendo a Dios, imagina que Dios lo está mirando en todo momento, de manera constante. Como un juez que evalúa todo el tiempo sus actos. Eso es temer a Dios. Es sentir un temor santo, ¿no? Hacia Él, en nuestro corazón. De tal forma que eso no nos lleva a no pecar. ¿Por qué? Porque lo tengo presente todo el tiempo. Sé que me está mirando, sé que me está observando. Y hay una diferencia porque el impío peca sin miedo, ¿no? Sin miedo de pecar, no le hace ninguna mella a pecar, no tiene ningún problema. Pero los hijos piadosos temen y no pecan porque saben delante de quién están. Entonces, tener a Dios por Dios nuestro es temerle. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra el Señor? Dice ahí en Génesis, ¿no? ¿De quién está hablando? ¿Recuerdan? ¿Quién dijo esto? ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra el Señor? José, cuando la mujer ahí se le entregó fácilmente, ¿no? Y él lo aceptó. Leía algo sobre un tal Anselmo, que era un teólogo del siglo XVIII, que decía, si el infierno estuviera a un lado y el pecado al otro, saltaría al infierno antes de pecar voluntariamente contra el Señor. Impresionante, ¿no? Porque no es que toma la mejor opción, la más fácil y la más, ¿cómo decir? Bueno, ustedes saben a qué me refiero. Se está tirando al infierno. Está saltando al infierno antes de pecar voluntariamente.
contra el Señor. Muy interesante. Bueno, por otro lado, Hebreos habla de esto, ¿no? El que pecare voluntariamente. Entonces, quien teme a Dios no pecará contra Él. Por más oculto que sea ese pecado, no va a pecar. Dios es nuestro Dios cuando tenemos un temor filial con Él. Un temor filial con Él. En sexto lugar, tener a Dios por Dios nuestro es confiar en Él. Confiar en Él. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, dice el Salmo 141, el versículo 8. No hay nadie en quien podamos confiar más que en Dios. Los hombres no somos confiables a causa de nuestra condición. Solamente Dios es el fundamento en el cual podemos edificar nuestra confianza. Y cuando confiamos en Él de manera absoluta y plena, lo convertimos en Dios nuestro. Cuando no confiamos en Él, solamente es un ídolo. Porque los ídolos, ¿quién va a confiar en un ídolo? Bueno, hay muchos que confían en sus ídolos. Pero deja de ser el Dios de la Biblia. Deja de ser ese Dios en el cual sí puedo confiar absolutamente. Confiar en Dios encierra descansar en su poder como creador y en su cuidado y en amor de padre, ¿no? Confiar en Él es encomendar nuestra alma a Él y así poder vivir en paz. Así se convierte en nuestro Dios. Confiar adecuadamente en Dios implica que esa confianza es la misma siempre y que tiene la misma intensidad en todo momento, sea momento bueno o sea momento malo. Esperad en Él en todo tiempo, dice el Salmo 62:8. Podemos confiar en Dios cuando hay dificultades. Podemos confiar en Dios cuando la higuera no florece, cuando la cuenta del banco está vacía. Podemos confiar en su providencia. Un buen cristiano cree que si Dios alimenta a las aves, también lo alimentará a él. Y no tiene por qué desconfiar. Alguien dijo que la fe cura el corazón tembloroso, ¿no? Y se eleva sobre el temor. La fe cura el corazón tembloroso y está por sobre el temor. ¿Qué pasa cuando el temor me gana todo el tiempo? Es que mi fe está vacilando. Porque estoy perdiendo la vista en Dios. Confiar en Dios hace que nuestro Dios, confiar en Dios hace que Dios sea nuestro Dios. En séptimo lugar, tener a Dios por Dios nuestro es amarlo. ¿Qué cosa? Bueno, antes cuando era chico había alguien, no sé, me acuerdo, hacía un dibujito que decía chocolate por la noticia. Algunos dirán, ¿qué está diciendo? Claro. Bueno, cuando era algo muy sabido decía, esto ya lo sé, chocolate por la noticia. Yo te digo, tener a Dios por Dios nuestro es amarlo y me vas a decir, ¿qué novedad es esta? ¿De qué manera se ama a Dios? Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Todos los mandamientos. Todo el decreto de Dios, todo su precepto, todo lo que tiene para vos. Y en los hijos de Dios, el amor a Dios y el temor van tomados de la mano, ¿no? Se entrelazan. No hay temor a Dios, no guardo sus mandamientos. No guardo los mandamientos porque no hay temor a Dios. Es un ida y vuelta, ¿no? Pero en octavo y último lugar, tener a Dios por Dios nuestro es obedecerlo. Y esto es algo que ya hemos hablado bastante en la introducción el domingo pasado, así que no nos vamos a detener. Pero con estos 8 conceptos rápidos podemos empezar a
meditar y examinar en nuestra vida particular, cuando dice no tendrás, vos particularmente, no mires al costado, al que está al lado, vos, podemos con estas herramientas ver si Dios es nuestro Dios. Thomas Watson, un libro que estoy leyendo acerca de los 10 mandamientos, cita dos motivos que quiero compartirles que nos dicen de alguna manera por qué debemos aferrarnos al Señor como nuestro Dios. Primero dice lo siguiente, son dos motivos rápidos. Primero dice, por causa de su utilidad debemos aferrarnos al Señor. Porque si nos aferramos a Él como nuestro Dios, Él nos bendecirá. ¿Qué es un negocio esto? ¿Me aferro al Señor y Él me bendice? No, es que soy parte de su pueblo. Él me rescató para que hoy me aferre a Él. Y en ese aferrarme a Él me bendice. No es un negocio, no estoy buscando un negocio frente al Señor. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Salmo 67:6. Él me bendecirá. ¿Por qué es mi Dios? Porque es su esencia, ¿no? Es su amor, es su misericordia, es su piedad. Jehová bendecirá a su pueblo con paz, dice el Salmo 29:11. Entonces no estamos diciendo nada ilógico. No es un negocio. El mismo pueblo decía, el mismo David decía esto, ¿no? Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Con paz exterior y con paz interior. Dándonos... ¿De qué manera nos bendice el Señor? Dándonos una conciencia limpia. Estando alegres, ¿no? Como aquellos que entendemos que los males que nos vienen nos resultan para bien, o van a redundar en bien para nosotros, van a obrar para bien. Como alguien que sabe que ese Dios nuestro será Dios nuestro hasta la muerte y más allá de la muerte también. O sea, hay consuelo en la muerte y hay recompensa después de la muerte. Entonces es un Dios que no es sutil. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144. Pero en segundo lugar, Watson sostiene otra causa. Dice, por causa de tu necesidad. Porque si Dios no es nuestro Dios, date por seguro que va a maldecir nuestras bendiciones. Primero que no va a haber bendición. Y todo lo que Dios maldice, o todo lo que Dios, la maldición de Dios destruye todo lo que toca. Eso es lo que quiero decir. ¿Dónde dice eso? ¿Qué locura es esa? No, no es una locura. Malaquías, capítulo 2, versículo 2, yo los leo, si no llegan. Dice, si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Impresionante lo que está diciendo el Señor acá. El primer versículo dice, ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Nosotros estamos estudiando el libro del hombre como sacerdote de su hogar. Sabemos que en Pedro el Señor dice que nosotros somos real sacerdocio. Nosotros como iglesia, de alguna manera, todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Tenemos ese concepto bien establecido. Por lo tanto, esto es para nosotros. Si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, dice el Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. ¿Es una amenaza? ¿Es una advertencia? Maldeciré vuestras bendiciones, porque no decidieron de corazón. Si Dios no es nuestro Dios, ¿quién nos va a ayudar en las desdichas, hermanos? En la angustia, en el dolor.
¿Ayudará a sus enemigos el Señor? ¿Ayudará a aquellos que no deciden por Él de corazón, con todo lo que esto significa? ¿Ayudará a quienes no lo estiman? Si Él no es nuestro Dios, lo que va a pasar es que se va a hacer nuestro juez. O es nuestro Dios o es nuestro juez. Y eso va a ser terrible. Porque si Él condena, no hay nada a lo que podamos apelar. No hay un tribunal superior, no hay una corte suprema como los tribunales humanos apelan cuando no están muy conformes con el juez que los sentencia. Hermano, si no consideras tener a Dios como tu Dios, o yo como mi Dios, para mí, con todo lo que eso encierra y significa, estaremos en serios problemas. Y ojo que hasta pueden ser problemas eternos, porque puede haber una confusión en la condición del corazón. Si esto es así, en toda tu vida. Con esto vamos a llegar a dos pensamientos finales, hermano. Si debemos tener al Señor como nuestro único Dios, esto implica una condena, por contraste, para todos los ateos que carecen de Dios, para todos los que no quieren creer en Dios. Dijo el necio en su corazón, ¿qué dijo? No hay Dios. Salmo 14, ¿no? Muchos prefieren pensar en que no hay un Dios en el que se pueda creer o al que se le pueda adorar. Hay una historia que cuenta cómo Séneca era uno de los consejeros del emperador Nerón, que lo ayudaba de alguna manera a gobernar sabiamente, vamos a decirlo. Porque los consejos de él eran buenos, pero Nerón no tomaba ninguno de sus consejos, ¿no? Y una vez se dice que la historia cuenta que Séneca reprendió a Nerón de sus impiedades y de sus maldades. Sabemos que Nerón era alguien bastante sangriento y que buscaba la opresión de los pueblos e incluso también destruyó ciudades enteras, con todo lo que eso implica. Matar gente, niños, familias, prender fuego todo. Bueno, un loco, un déspota. Y cuando Séneca lo reprende, él le contesta, ¿pensás que creo en la existencia de algún Dios cuando hago lo que hago? Bueno, sin duda la respuesta es no, ¿no? Claro que no creía en ningún Dios. Clara la respuesta. Pero hoy en día, así al igual que él, hay millones que no pueden ver a Dios. Millones que no pueden ver a Dios. Y quien no esté dispuesto a creer en Dios, sin duda, va a terminar sintiendo a Dios. Hoy no creo en Dios, pero lo vas a terminar sintiendo como juez. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos 10:31. ¿No querés creer? El Señor no va a violentar tu voluntad. Pero date por seguro que lo vas a sentir en el final. Lo vas a sentir. Y no va a haber escapatoria. Pero en segundo lugar, un último pensamiento, también condena a los cristianos que profesan tener a Dios por Dios, pero que no viven como si fuera su Dios. No creen en Él como un Dios, no lo aman como Dios. Dicen amarlo, pero no están dispuestos a renunciar a nada por el Dios que dicen que aman. No lo adoran como Dios. No le dan reverencia. No oran con devoción. Solo piensan en sus cosas y sus corazones negligentes muestran distracción frente a la palabra de Dios.
Ojo, hermano, porque nuestras vidas pueden estar así. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo crees que se tomaría tu jefe si llegás a la oficina o al trabajo ese día, te sentás y él te empieza a dar varias indicaciones y vos con una lapicera y un papel mirando hacia abajo seguís haciendo dibujitos en el escritorio sin levantar la cabeza y sin tener en cuenta lo que te está diciendo? Bueno, no creo que se sienta nada bien seguramente, ¿no? Y se va a enojar. Lo mismo hacemos cuando Dios habla por su palabra y nosotros nos dedicamos a pensar en cosas mundanas. Igual, así es. También se va a enojar. Esto nos debe humillar. Nos debería confrontar fuertemente si andamos así, ¿no? No considerando a Dios como nuestro Dios. Muchos incrédulos, ¿no? Adoran y aman con mayor énfasis, con más fuerza y con mucho deseo a sus propios ídolos. A sus propios ídolos. Mucho más y con mucho más énfasis que lo que nosotros hacemos con Dios. Es más fuerte el amor a los ídolos del mundo que el amor de los hijos de Dios por su Dios. Esto nos tiene que llamar fuertemente la atención. Hermanos, debemos reprendernos a nosotros mismos por la insensibilidad que tenemos hacia Dios y el formalismo que en el cual a veces nos vemos involucrados en una religión barata o hipócrita. Creemos que estamos bien con Dios porque cumplimos ciertas cosas en nuestras vidas, acordes con Dios, pero no estamos muy dispuestos a reconocer mucho más. No estamos muy dispuestos a dejar muchas cosas más, porque en algunos momentos yo soy más que Dios. El primer mandamiento nos está diciendo, para terminar, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Los tenés? ¿Es Él tu único Dios? Te animo a que pienses en este primer mandamiento, en lo que hemos visto hasta aquí. Seguiremos en este mandamiento en cuanto a qué es cuando dice delante de mí, porque dice no tendrás dioses ajenos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Bueno, delante de mí, ¿no? Pero si Él no tiene la preponderancia que implica esta verdad en tu vida, si esto está pasando por alguna cosa, difícilmente puedas seguir considerando lo que viene por delante de la ley de Dios. No es casual que el Señor empiece diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No es casual. Nada es casual en la mente de Dios. Dios nos dé su gracia, hermanos. Y si vemos pecado en esto, vayamos una vez más a Cristo, el cual es grande en misericordia y amplio en perdón. Estemos a cuentas con Dios. Esto es parte de lo que está diciendo el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, vamos a orar, vamos a parar ahí en esta mañana, si Dios lo permite, el domingo próximo seguiremos con este primer mandamiento. Que el Señor nos ayude a poder considerar estas verdades, a ver en dónde está nuestro corazón frente a este mandato del Señor. Padre, una vez más queremos agradecerte por tu santa palabra, por tu acción santa sobre nuestros corazones, Señor, buscando
nuestra reverencia, Señor, nuestra adoración absoluta a ti. Ayúdanos a poder considerar, Señor, nuestras vidas y estos mandatos de amor, Señor, y que podamos examinar nuestros corazones y nuestras vidas en función de este mandato. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea considerada en nuestras vidas. Te rogamos que nos ayudes por medio de tu gracia a poder vivirte, Señor. Te damos muchas gracias por el tiempo que nos has dado y te rogamos por todo lo que sí. En el nombre de Cristo.